Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de promoción en español. Este será el primero de una serie de vídeos dedicados a ver los fundamentos y pues cosillas un poco más avanzadas de CSS. Como siempre tendré un repositorio donde estaré agregando y subiendo pues todos los ejercicios que veamos aquí y el enlace está en la descripción del vídeo. También te invito a pues dejar el feedback en los comentarios si por ejemplo echas en falta algo en una clase o si quisieras ver algún concepto en particular para agregarlo también al listado de vídeos del curso. Aquí veremos fundamentalmente CSS y por supuesto lo estaremos viendo junto con HTML. Si necesitas una introducción a HTML, pues tienes en la descripción del vídeo un curso o una playlist de varios vídeos dedicados justamente a HTML5 desde cero. Si te gusta el contenido de promoción en español, pues no te vayas sin darle like, suscribirte al canal y pues por supuesto revisar las otras redes. El enlace a todas las redes está en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos a por ello. Recordemos que en el curso HTML5 vimos que justamente HTML nos proporciona de un documento que le da estructura a lo que es el contenido de nuestra web, estructura a través de etiquetas, ¿sí? Etiquetas que definen, pues, semánticamente qué es lo que estamos poniendo allí y en qué orden lo estamos definiendo, ¿sí? Sin embargo, no tienen, pues, estilos a nivel de, por ejemplo, distintos colores, fuentes, ancho y alto customizado de los elementos, entre otras cosas a nivel de diseño de ese contenido. Aquí es donde entra CSS para ayudarnos. CSS, hojas de estilo en cascada por sus siglas, sirve para aplicar estilos, entiéndase pues por ejemplo color, animaciones, tamaño de fuentes, distintas fuentes, separación entre elementos, el layout o la maquetación de los elementos, entre otras cosas, a nuestra web junto con HTML, obviamente, porque justamente vamos a controlar o vamos a aplicar estos estilos sobre nuestro contenido a partir de los tags o las etiquetas HTML, a través de distintas propiedades o selectores que ya veremos más adelante. Y en este caso se llama hojas de estilos en cascada porque justamente se aplica de arriba hacia abajo, siguiendo pues un patrón de herencia y en caso de que exista algún conflicto entre un estilo u otro, según cómo importemos los archivos CSS, pues ya CSS tiene una estrategia para poder saber a quién darle prioridad o a qué estilo darle prioridad. Eso también lo vamos a ver. Ahora que ya sabemos qué es CSS, vamos a verlo en acción. Bien, primero que nada comencemos con un archivo HTML. Sí, aquí voy a crear una estructura sencilla, ¿vale? Y aquí pues voy a crear un par de etiquetas y vamos a ver algunas formas en las que podemos comenzar a agregar CSS a nuestro HTML. Bien, aquí voy a crear, por ejemplo, un título. Ahora bien, conceptualmente hay tres formas en las que podemos comenzar a agregar estilos a nuestra web. La primera es aquí en el head, pues poner un bloque style, ¿sí? Dentro de este bloque style podemos tener reglas CSS aplicando nuestros estilos a pues, cualquier elemento o a través de cualquier selector, ¿vale? Otra forma, que es un poco más ordenada y es la más recomendable, sería a través de una etiqueta link igualmente en el head, ¿vale? Y en este caso, con el link lo que hacemos es importar a nuestro HTML un archivo CSS. Ese archivo va a contener, pues, obviamente todos los estilos para esta página HTML. Y la última forma, y la menos recomendable, pero la muestro porque se puede hacer y puedes que quizá llegar a ver este tipo de cosas, bien, son los estilos inline, donde puedes tener aquí un atributo en cualquiera de las etiquetas HTML y aquí comenzar a agregar estilos. Bien, entiéndase pues color, etcétera. Por ejemplo, si aquí uso la propiedad color y pues puedo aquí definir algo tal que así, bien, esto va a aparecer de color rojo. Si esto tratamos de verlo en el navegador, tendremos algo como esto. Ya vemos entonces que aquí con HTML pues podemos tener un heading, un título, bien, en este caso sería el H1, con su contenido, que en este caso sería un título o la CSS, y justamente con CSS comenzamos a agregar estilo a ese contenido. Ahora bien, te preguntarás por qué acabo de decir que esta forma es la menos recomendada. Justamente porque recordemos que CSS aplica los estilos en cascada, siendo la mayor prioridad a nivel de estilo el inline, ¿vale? Por lo que podemos llegar a sobreescribir otros estilos que tengamos definidos en un archivo CSS o en un bloque superior de CSS. ¿Entiendes el bloque superior? Pues este bloque que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si aquí yo, por ejemplo, en mi bloque o en un archivo externo hago lo mismo, cojo el selector, ya vamos a ver la sintaxis en detalle, pero solamente para hacer una prueba, y digo que el color va a ser, pues, por ejemplo, verde, ¿bien? Vemos que en la web sigue siendo rojo. Si lo borro de aquí,
Ahora sí que está verde. Entonces, tenemos que evitar hacerlo de forma inline, primero para centralizar el código CSS, que es una buena práctica tenerlo todo centralizado en archivos específicos, sobre todo si estamos trabajando con componentes, ¿bien? Y para evitar sobreescritura y pues obviamente para evitar tener que saltar de archivo a archivo para verificar qué estilos se están aplicando a qué elementos. Así que ten eso en cuenta. La prioridad en la que se apliquen los estilos, aparte de esto, es de esta forma. Inline primero, luego bloques o archivos externos y por último los estilos predefinidos o predeterminados del navegador. Teniendo lo anterior en consideración, pues a partir de aquí voy a utilizar un archivo externo para definir todos nuestros estilos. Así que me voy a deshacer de este bloque y aquí me voy a poner inline styles, ¿vale? Así que vamos a trabajar con un archivo style.css. Pues para ello vamos a crearlo por aquí. Esto suele estar en una carpeta assets o una carpeta styles, va a depender un poco de la estructura de tu proyecto, pero yo lo voy a crear al mismo nivel del index.html que tenemos para pues, motivos demostrativos, ¿vale? Y vamos a ver ahora la sintaxis básica que tiene pues, definir una regla de estilos con CSS. Lo primero que vamos a indicar es el selector. Siendo el selector pues, el elemento al que queremos apuntar o al que queremos aplicar los estilos que estamos definiendo. Por ejemplo, tenemos varios tipos de selectores también. ¿Vale? Aquí podríamos utilizar el selector del tag HTML, es decir, el nombre como tal de la etiqueta HTML. Por ejemplo, H1. Este sería nuestro selector. Y aquí pues vamos a utilizar pares de clave y valor. Siendo la clave pues la propiedad que queremos aplicar a nivel de estilo. Por ejemplo, si queremos cambiar el color del texto, aquí sería la propiedad color, ¿sí? Seguido de dos puntos y por último el valor que queremos aplicarle. Por ejemplo, aquí podemos utilizar varios formatos de color, ¿sí? Por ejemplo, si queremos utilizar RGB, pues aquí podríamos poner 000 y esto nos dará un valor pues de color negro, ¿vale? Y aquí pues tenemos también helpers dentro del Visual Studio Code para seleccionar rangos de colores e incluso formatos distintos. Ahora bien, tenemos distintos tipos de selectores más allá de lo que es el nombre de la etiqueta a la que queremos aplicar el estilo, ¿sí? Porque justamente vamos a tener, por ejemplo, vamos a utilizar distintas etiquetas H1 a través de pues, todo lo que será la estructura de nuestra web. Así que pues, puede ser que nos interese aplicar distintos estilos a distintas etiquetas, ¿vale? Para ello podemos utilizar otros tipos de selectores como lo son ID o class. Y además tenemos un selector global para aquellos estilos que queramos que se apliquen en todo el documento HTML, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos tipos de selectores. El primer selector que voy a mostrarte sería el ID. Este se define a nivel de CSS con una almohadilla, ¿sí? Seguida del nombre identificador que nosotros hemos definido. Por ejemplo, title, ¿vale? Para poder identificar el elemento al que queremos aplicarle el estilo a través de este selector, pues vamos al index.html y aquí podemos utilizar el atributo ID justamente con el nombre title, que es el nombre que hemos definido para ese estilo, ¿sí? Si lo hacemos así y vamos aquí a la web, vamos a cambiarle aquí el color para que se note. ¿Sí? Tenemos aquí que se está aplicando el estilo porque pues, el texto está en color rojo. Vamos a ponerle aquí algo de eso. Bien. Otro selector muy común es el de clase. Se diferencia del ID porque en vez de una almohadilla utilizamos un punto para su nomenclatura aquí en el CSS y aquí en vez del atributo ID utilizaríamos class. ¿Sí? Seguido del nombre que queramos definir y aquí podemos aplicarle a la clase. Y te preguntarás cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? La diferencia está en que cuando utilizamos ID se supone que estamos definiendo un identificador único, es decir, es un nombre para un solo elemento de nuestra web, ¿vale? El que queremos aplicarle un estilo particular, ¿sí? Pero no queremos aplicarle ese estilo a ningún otro elemento, por lo tanto no deberíamos de tener un ID repetido en dos tags distintos a nivel de HTML. Cuando utilizamos clases, justamente es para cuando queremos centralizar o reutilizar un estilo, ¿bien? Definido en CSS y queremos aplicarlo a más de una etiqueta. A nivel práctico, pues sería algo tal que así. Si yo quiero reutilizar la clase title, yo podría tener aquí un h2 o cualquier otra etiqueta y también ponerle title, ¿bien? Y esto estaría bien, ¿vale? Lo que no estaría bien sería hacer algo así, ¿bien? Porque se supone que cuando yo uso ID, esto debería de tener distintos valores, porque es un identificador de la etiqueta a la que quiero asignarle el estilo. Y no solamente asignarle el estilo, sino que el ID también se utiliza para pues, manipulación del DOM a través de JavaScript y justamente lo que nos interesa a través del ID es coger solamente uno de los elementos para poder modificarlo. Si vamos aquí, vemos que la clase se está aplicando a ambas etiquetas inclusive.
¿Qué podemos hacer si yo quiero especificar que la clase se aplique solamente al H1 y no al H2? Yo también puedo utilizar, por ejemplo, una combinación aquí del nombre de la etiqueta y la clase, y esto se aplicará solamente al H1. Bien. Si yo quiero tener también un listado de clases o quiero tener distintas clases con las mismas propiedades, también puedo definirlas, ¿vale? O incluso tener distintos nombres de etiquetas aplicando las mismas propiedades CSS. Por ejemplo, H1, H2 lo separo por coma y le aplico los mismos estilos y aquí lo tenemos. Bien. Y por supuesto puedo tener también distintas clases y aplicar más de una clase a un elemento. Por ejemplo, yo puedo aquí cambiar... vamos a crear una clase small font, ¿vale? Y vamos a hacer un font size. El font size es una propiedad CSS que justamente nos permite definir el tamaño de la fuente mostrada en el elemento. Aquí pues tiene valores predeterminados, vamos a ponerle aquí un medium, ¿vale? Y vamos a aplicarle aquí title y small font al subtítulo. Y si te fijas, pues aquí ahora el tamaño de letra del subtítulo es un poco más pequeña, bueno, bastante más pequeña. Pero se sigue aplicando también la clase title. Todas estas combinaciones las podemos hacer para justamente reutilizar nuestras clases y poder jugar un poco con cómo las asignamos a nuestros elementos HTML y tener mucho más control sobre los estilos que estamos aplicando. En el caso de que queramos aplicar un estilo a todo lo que es nuestro documento HTML, pues podremos utilizar el selector global, ¿bien? Que sería pues un asterisco. Sí, y aquí pues todos los estilos que me interese. Por ejemplo, podría poner que todos los elementos tengan un color eh, azul. ¿Sí? Si te fijas, aquí no se va a aplicar porque, claro, ya tenemos otras reglas de CSS que se han definido después del selector global, ¿vale? Un poco más específicas, asignadas a ciertos elementos. Pero si yo aquí agrego en mi HTML, pues, por ejemplo, un párrafo, bien, con un texto X, vengo por aquí sin aplicarle ningún estilo adicional y la fuente tendrá color azul porque justamente estamos definiendo el estilo de todos los textos a nivel global siempre y cuando no haya alguna otra regla de estilo que lo sobreescriba o que tenga mayor prioridad sobre él. Otra cosa que podemos hacer naturalmente es añadir comentarios en nuestros archivos CSS. Esto pues puede llegarte a ser útil dependiendo de tu contexto y para hacerlo pues simplemente tenemos la sintaxis aquí del slash y el asterisco y dentro aquí podemos poner pues cualquier cosa y lo que tengamos aquí es obviamente un comentario, es decir, no afectará nuestras reglas de estilos. Si te ha gustado esta primera clase, pues deja tu comentario, deja tu like y déjame saber qué te gustaría ver para las siguientes. En próximas clases vamos a ver, pues por ejemplo, lo que es el box model, vamos a ver más propiedades CSS que te pueden llegar a ser útiles, luego pasaremos a la construcción de layouts con cosas como flex y grid, entre otras cosas súper útiles de CSS. Así que pues nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, desde aquí te mando un saludo, espero que el contenido te sea útil, no olvides seguirme en las otras redes, las tienes ahí en la descripción del vídeo, y como siempre, que las buenas prácticas te acompañen y que tengas muy buen código.